Se puede sentir el alma de todo un país vibrando en un solo segundo. Les juro que viví hoy que me dejó algo con la piel de gallina. Pasamos del silencio a rozar un milagro. Pero vamos a remontar, porque nosotros los paraguayos tenemos la garra guaraní. Vamos a remontar. Venimos a ver cómo se vive este primer partido aquí en la calle Palma. Me fui al epicentro de la albirroja. Hoy te quiero mostrar lo que nadie vio. La alegría, la tristeza, la pasión para vivir el debut de la albirroja junto a miles de hinchas. El ambiente estaba que ardía. Bueno, la verdad es que yo no me quería quedar fuera y vivir este momento junto a todos los paraguayos. Llegaba gente de todos lugares, se veía un ambiente increíble. Para todos los que son nuevos, soy Luis Garcés y soy costarricense conociendo Paraguay. Y el fútbol lo llevamos en la sangre. La expectativa no es que estuviera alta, es que desbordaba en el pecho. La fe estaba al tope. Veníamos con una convicción de que este era nuestro día. Pero el arranque fue durísimo. Un balde de agua fría que nadie lo vio venir. El primer gol de Estados Unidos cayó apenas al minuto 6 por un autogol y luego nos encajaron el segundo. Y les soy sincero, el panorama se veía negrísimo. Los rostros todo lo decían. Cuando vino el pitazo, la gente se fue bastante silenciosa. Bueno, creo que muchos hubieran tirado la toalla en ese momento. Les pregunto, ¿ustedes qué sintieron en casa? Pero en medio de todo, les quiero contar que ahí se escucharon los tambores. Y eran unos chicos que comenzaron a darle alegría al ambiente. Como buenos paraguayos, a sacar la fuerza y con la música y los tambores todos comenzaron a cantar como si hubieran ángeles de la albirroja que pudiesen escuchar. La verdad que fue muy tuanis. Hasta llegó la chilindrina a dar fuerza y hasta las Hamtricks llegaron por ahí. ¿Cómo creen que queda el partido? Y la verdad que ahora va a entrar el Ciso, tengo fe. Yo creo que no ganamos. Creo que van a matar. Arrancó el segundo tiempo y cuando cayó el gol, la gente gritó, todo el mundo cantó. Las caras de felicidad, la esperanza se recuperaba por completo en el segundo tiempo. Unos besaban el escudo con convicción, otros cantaban el gol de Mauricio. ¡Qué bendito desahogo! Vamos Paraguay, que de fijo lo vamos a lograr y la esperanza estaba puesta de que se empataba sí o sí. Es una locura. El 3-1 levantó el ánimo de todos. El reloj no perdona y mientras pasaban los minutos las caras de frustración y preocupación volvieron a aparecer. Llegó el cuarto gol de Estados Unidos y nadie lo podía creer. Yo sé que ustedes en sus casas tampoco lo podían creer. Todos se preguntaban, ¿qué está pasando? Todos esperaban el milagro. Se preguntaban y buscaban una explicación. Las caras lo decían todos. Muchos con sus miradas expresaban el dolor del momento. Yo como extranjero que ya me siento paraguayo compartía exactamente ese mismo sentimiento. Y decíamos, ¿qué pasó? ¿Qué salió mal? Y yo sé que muchos de ustedes en su casa se preguntaron, ¿qué hizo falta? Otros dicen, ¿qué faltó para sostener ese primer tiempo? ¿Y por qué estamos pasando esto? Bueno, a pesar del golpe, que fue durísimo, la afición no se sentía derrotada. Se sentía que en el próximo partido hay esperanza, que todavía hay un chance para lograrlo. Bueno, todos van bastante tristes porque se perdió, pero creo que la esperanza no se pierde, así que veo a todo el mundo un poquito desmotivado, muchas caras tristes, pero creo que en la próxima se va a poder. Bueno, recuerde que si le está gustando este viaje, seguirme para que podamos seguir descubriendo buenas historias. De mi parte, un abrazo enorme. Y como decimos en mi tierra, pura vida Paraguay. Nos vemos en el próximo partido. Así que con las esperanzas intactas y seguro que lo vamos a lograr.